tardes. En teoría literaria terminamos de trabajar con Bakhtin y toda su conceptualización en relación con la novela polifónica, la carnavalización, el cronotopo. Y ahora vamos a entrar en otra unidad sumamente interesante, compleja y particularmente dificultosa para encararla desde esta circunstancia que es el aula virtual. Como en realidad es el mismo tipo de dificultad que se presenta para trabajar con todo tipo de discurso literario y teoría literaria. Lo que sucede con esta unidad en particular es que se trata de un bloque en donde vamos a trabajar con lenguaje poético. No necesariamente cuando hablamos de lenguaje poético estamos hablando de poesía como género literario. El lenguaje poético se va a dar en la poesía como género literario, en algún tipo de poesía, donde precisamente aparezca este tipo de lenguaje poético al que vamos a abordar, pero también puede darse en textos poéticos en prosa. ¿Sí? Entonces hablamos más que de un género literario, de un tipo de lenguaje literario que es el lenguaje poético y de una autora, una teórica que es Julia Kristeva. Para llegar a Julia Kristeva vamos a tener que hacer un recorrido a partir o a través de diferentes pensadores, teóricos, psicoanalistas y continuando a través de ellos con una línea conceptual, una concatenación de conceptos teóricos aplicados tanto al psicoanálisis como al lenguaje poético y a la literatura, es decir, a la palabra poética. Entonces, antes de empezar en otro video a trabajar y exponer algunos conceptos de Freud, a mí me gustaría brevemente hacer una introducción a esta unidad para saber hacia dónde estamos yendo, cuál es la intención, cuál es la problematización y cuál es el paradigma teórico en el que nos vamos a centrar. Dentro de la bibliografía vamos a trabajar a Freud desde Freud mismo, es decir, ensayos de Freud. A Lacan desde Lacan mismo y a Kristeva desde Kristeva misma, es decir, vamos a leer a Freud, a Lacan y a Kristeva. Asimismo, nos vamos a apoyar con otros autores que han hablado de Freud, de Lacan y de Kristeva. Uno de ellos, que es un libro que lo vamos a subir en forma completa a la plataforma, al aula virtual, aun cuando no lo vayamos a usar todo, es este libro de Editorial Hachette de Jean Le Galliot, que se llama Psicoanálisis y lenguajes literarios. Tiene un índice sumamente interesante, puedo leerles algo de la contratapa. Dice: la influencia del psicoanálisis en la crítica literaria se manifiesta en el interés creciente por analizar desde distintas perspectivas la relación entre el trabajo del inconsciente y la exploración que la escritura hace de los recursos del lenguaje. El texto es considerado como un espacio donde se estructura y expone el deseo y donde, al permanecer las huellas del otro, el que lee es constantemente interrogado. Jean Le Galliot y Simon Lecointre, profesores de la Universidad de París 10, y Roland de Guénon y otros, profesores de la Universidad de Toronto, analizan este discurso crítico y no lo puedo leer muy bien porque está todo pegoteado con cinta scotch, entonces antes de inventar me salteo esa parte. Exponen así los presupuestos teóricos y los procedimientos elaborados por la psicocrítica y el análisis temático,
Presentan el proyecto sartreano y los alcances del método regresivo-progresivo, plantean la nueva articulación que en el campo teórico introduce la problemática lacaniana y analizan las propuestas del semanálisis desarrolladas a partir del concepto de productividad textual de Julia Kristeva. Bien, voy a hacer una mención a lo que en la introducción precisamente se va a plantear. Una introducción que abre a una primera parte que se llama el sustrato conceptual, en donde aparecen las tópicas freudianas, el concepto de deseo, de fantasma, de campo pulsional, es decir, lo que voy a explicar en otro capítulo, en otro video. Pero vuelvo a repetir, a mí me interesa, me parece sumamente interesante, importante, necesario que yo en esta instancia les presente el tema de una manera general, vuelvo a repetir, para saber, bueno, hacia dónde nos encaminamos en el campo teórico donde estamos parados, hacia dónde queremos ir. No sé si ustedes sabrán, pero la relación entre psicoanálisis y lenguajes literarios es una relación, además de seductora y compleja, lo que quiero decir es otra cosa, problemática o problematizada o controversial. Ahí está, creo que la palabra es controversial. Suele suceder muchas veces que el psicoanálisis, que es una práctica clínica, entre otras cosas, además de una teoría, es una práctica clínica en donde un psicoanalista frente a su paciente va a ofrecer el lugar de la escucha. El psicoanálisis, y lo digo no solamente por haber leído mucho sobre psicocrítica y sobre psicoanálisis, sino por haber asistido a muchos encuentros con psicoanalistas, y si bien hay muchísimos de ellos que son lectores y su formación como psicoanalistas está atravesada por la lectura, también es cierto que hay muchos de ellos que expresan una especie de rechazo a esta relación entre el psicoanálisis y la literatura, ¿no? E incluso se puede dar muchas veces entre las mismas personas que se dedican a la literatura, que no se sientan ni tentados, ni fascinados, ni seducidos, ni les agrade el paradigma psicoanalítico para trabajar el texto literario. Es decir, nos vamos a encontrar tanto con psicoanalistas que no se sienten seducidos por esa relación literatura-psicoanálisis, como nos vamos a encontrar con mucha gente del área de la literatura o de las letras que tampoco se van a sentir atraídos o van a simpatizar o van a expresar una manifestación de repudio o de rechazo a este matrimonio, como se dice ahora, al maridaje entre el psicoanálisis y los lenguajes literarios. Por ejemplo, no de lo que estoy diciendo, ¿no? Sino, por ejemplo, de una relación fascinante entre psicoanálisis y lenguajes literarios, es la misma postura o la propia postura de Roland Barthes. Roland Barthes, en la mayoría de sus... Yo había separado acá. Roland Barthes, en la mayoría de sus artículos, de sus reflexiones, acá tengo el susurro del lenguaje, más allá de la palabra y la escritura, e incluso en un texto inaugural para pensar la crítica literaria que ustedes han leído y que prácticamente todos los que trabajan con el concepto de teoría y de crítica literaria también han leído, que es Crítica y Verdad. Hay en Barthes toda una perspectiva y una mirada dentro del postestructuralismo, dentro del cual se inscribe una perspectiva psicoanalítica. El tiempo, espacio, el cronotopo compartido con Lacan, la referencia permanente no solamente a Freud, que fue anterior a ellos, por supuesto, sino la referencia permanente al mismo Lacan, que hace
Barthes en, por ejemplo, un artículo como de la obra al texto. Barthes habla de la relación entre el lector y la escritura, y esa relación entre el lector y la escritura es una relación de deseo. El concepto de deseo extraído del psicoanálisis es una relación también de goce, cuando se enfrenta a textos de goce. Y el concepto de goce también es una expresión, o más que una expresión, un campo conceptual, una idea extraída también del psicoanálisis, más precisamente lacaniano, es decir, Lacan va a elaborar la idea o el concepto de goce, continuando con lo que plantea Freud en Más allá del principio de placer. Ese más allá del principio de placer, ese más allá de la pulsión erótica, ese más allá de aquello que nos hace sentir bien, entre comillas, entendiendo que el eros y el amor y el placer estén unidos a un bienestar. Hay también una pulsión tanática, un más allá del principio de placer, relacionado con el goce. Y estos conceptos que nacen con Freud, que los continúa Lacan, también los va a retomar, por ejemplo, Barthes, además de Kristeva, con quien los vamos a detener más ampliamente. Los toma Barthes cuando va a hablar de textos de placer y textos de goce. Esos textos de placer y esos textos de goce, o ese placer y ese goce, están relacionados tanto con la escritura como aquello que la escritura, cuando se convierte en lectura, provoca en el lector. Es decir, esa unión entre el inconsciente del lector y el inconsciente del texto, que no es lo mismo que el inconsciente del escritor, el inconsciente del texto, eso que circula en el texto, ya sea lenguaje poético o no, porque la relación entre el psicoanálisis y lenguajes literarios va a estar relacionada con el lenguaje poético en el semanálisis de Kristeva, pero podemos hablar de una relación entre psicoanálisis y lenguajes literarios en todos los géneros, siempre y cuando podamos hacer uso o tomar como herramienta el campo conceptual que nos ofrece el psicoanálisis para trabajar con un texto o varios textos literarios. Por eso el libro se llama Psicoanálisis y lenguajes literarios. Hay muchas formas de lenguajes literarios en donde sin lugar a dudas tiene que estar presente y activa la función del lector, el lector con su deseo, el lector con su cuerpo, porque el cuerpo se pone en juego en las lecturas de goce, más que en las lecturas de placer. Barthes va a decir que hay una lectura de goce en donde el cuerpo se lee con el cuerpo, se experimenta con el cuerpo. Entonces, esa subjetividad que tiene que ver con el inconsciente, el lenguaje, el cuerpo, el psicoanálisis, la escritura, van a estar presentes y van a ser como esos nuevos campos semánticos o palabras claves con las que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. Yo les quería presentar la introducción, es una introducción muy breve, la de este libro, pero me parece que es necesaria para poder conceptualizar o visualizar hacia dónde nos vamos a dirigir en esta unidad. Ya les dije que el libro se llama Psicoanálisis y lenguajes literarios, es de Jean Le Galliot, y él comienza planteando la introducción algo que yo acabo de decir, que es esto de que pareciera que las lecturas desde el psicoanálisis o la relación entre psicoanálisis y literatura estuviese ya gastada, abusada o aburriera, por decirlo de algún modo, o pasada de moda. Entonces la pregunta, como toda pregunta retórica, muchas veces es una pregunta también que da por asentada una respuesta. Dice, ¿no fue acaso fortificado el psicoanálisis en sus orígenes por el material que le proporcionaba el arte y que le sirvió tanto, quizá más, que la cura directa para afinar la teoría? Freud
para elaborar el concepto de luminoso se basa o trabaja fundamentalmente, además de con sus pacientes, es decir, con todo el discurso y con todos los traumas que traen a su consultorio sus pacientes, también trabaja con un cuento de Hoffman que es El hombre de arena, para elaborar su concepto o la teoría del complejo de Edipo recurre a la tragedia griega. Bueno, sabemos que también a Leonardo da Vinci, es decir, al arte en general, tanto literario como pictórico como escultórico, sirven al psicoanálisis, sirven a Freud, sirven a Lacan, para elaborar estos campos teóricos y, como dice acá Le Galliot, afinar la teoría, es decir, con esas representaciones artísticas que pertenecen al campo de la ficción, completar, complementar o suplementar las experiencias vividas o elaboradas a partir de el tratamiento clínico de los casos. Dice, ¿el psicoanálisis no tiende acaso tanto como el arte a la captación de lo universal por la prospección de lo singular? Es decir, de lo singular a lo universal, del caso del paciente de Edipo, que es uno solo, a un complejo que afecta a toda la humanidad, lo mismo que el arte. El arte y el psicoanálisis tienden a lo universal a partir de la prospección de lo singular. Y va a explicar algo que, si bien es muy breve, daría para hablar muchísimo. Simplemente lo voy a presentar y acá quedará. Él dice, la introducción dice que el psicoanálisis aplicado a la literatura puede verse de 4 modos distintos. Uno es el psicoanálisis del autor, ¿no? Es decir, supónganse, analizar a Borges a partir de la obra de Borges. Eso sería el psicoanálisis del autor, tomar al texto literario como si fuese un texto o un discurso del paciente. Si bien no lo dice en esta introducción, lo que yo voy a decir ahora, los autores del libro, este tipo de práctica a mí tampoco me agrada, a mí no me agrada demasiado tomar como pretexto, como excusa a la ficción, como si fuese un análogo del discurso en la terapia. Es decir, analizar al autor a partir del discurso literario es una posibilidad que la vamos a dejar de lado, por no compartirla. Habrá quienes la compartan, ¿sí? La segunda posibilidad es tomar a la obra literaria como producto finito de la otra escena. Bueno, a ver, ¿cuál es la otra escena? Es una metáfora, pero al mismo tiempo una metáfora es un concepto. Es decir, es un concepto metafórico que utiliza el psicoanálisis para referirse al inconsciente, a lo reprimido, a lo que no se manifiesta directamente porque no se sabe que se sabe, porque es pulsional, porque ya cuando hablemos de un contenido manifiesto y un contenido latente, la otra escena sería lo latente, el inconsciente, lo que subyace, lo no dicho, lo no sabido, lo reprimido, el deseo. Todo eso que está abajo, pero no está debajo, porque no hay una topología en este sentido, no es el subconsciente como algunos o traducen o interpretan mal, ¿no? Porque si dijéramos subconsciente, el prefijo sub está dando cuenta o rinde cuenta de algo que está por debajo del consciente. Porque la idea un poco es esta, ¿no? De que el inconsciente está abajo y hace esto como para salir. Esta necesidad topológica que tenemos a la hora de imaginar, ¿no? De darle espacialidad también al aparato psíquico. Pero de hecho Freud llama inconsciente, no subconsciente, con un prefijo de negación, ¿no? Con un prefijo de espacialidad, en tanto y en cuanto el inconsciente no sabe o no puede rendir cuenta de lo que sabe, o el consciente no puede rendir cuenta de lo que guarda el inconsciente. Por lo tanto, a todo ese espacio inconsciente se lo va a llamar la otra escena,
Y por otro lado, la otra escena está relacionada con el fantasma, está relacionado con lo traumático, está relacionado con la triangularidad familiar, no sé si tanto etcétera, ¿no? Pero lo oculto, sin que sea necesariamente lo ominoso, aunque lo ominoso también tiene que ver con la otra escena. Entonces, en esta posibilidad que es la segunda, el psicoanálisis centrado en la obra, lo que va a importar o lo que va a cobrar relevancia es la lectura que va a hacer o que vamos a hacer nosotros como lectores interpretando a la obra. Y fíjense en este punto, lo que está diciendo esta introducción de psicoanálisis y lenguajes literarios es lo que ya hemos dicho varias veces y vamos a seguir diciendo y repitiendo, que es la relación o la conexión o la diferencia que existe entre la obra y el texto. Esa obra, como dice acá, que además sabemos que la obra es obra en tanto y en cuanto no se presta a un juego de interpretación y queda fija en un sentido prácticamente inamovible, mientras que al texto se lo atraviesa, se juega, bueno, todas estas variables y posibilidades que nos ofrece el texto, bien, tienen que ver con la interpretación. Entonces, cuando a la obra o sobre la obra se ejerce, se juega a una interpretación a partir de la lectura, también podemos estar haciendo una lectura desde el psicoanálisis. La tercera posibilidad es la del texto literario como un proceso lingüístico de productividad, que es el trabajo del texto. Acá nos vamos a encontrar tanto con Barthes y ya nos estamos adentrando a lo que va a ser el semanálisis de Kristeva. ¿Sí? Entender a ese texto literario, a ese lenguaje poético, en el caso de Julia Kristeva, como un proceso lingüístico de productividad. ¿Qué quiere decir de productividad? De productividad de sentido, de multiplicidad de sentido. Prácticamente tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer y trabajar con poesía, que es algo así como buscar lo no dicho en lo dicho, lo escondido o lo invisible dentro de lo visible. Ese es el trabajo del texto. El trabajo del texto, que ya lo ha planteado Barthes y que ahora sí vamos a entrar, vuelvo a repetir, a través de Julia Kristeva dentro de este modo de trabajo, es un trabajo de productividad textual a partir o con la materialidad del lenguaje, entendiendo por materialidad del lenguaje lo fónico, lo gráfico, la plurivalencia, los muchos sentidos, la ambigüedad, todo aquello que justamente hace al trabajo con el texto y con la palabra literaria y la palabra poética. Y la cuarta posibilidad, acordémonos, la primera era el psicoanálisis del autor, con la que no íbamos a estar de acuerdo, cada uno se posiciona como quiere, la obra también como un objeto de ruptura en donde se puede ejercer o jugar a la interpretación, ya el texto literario como una productividad, con un trabajo, una producción, y la cuarta y última es en el lector como consumidor del texto que goza de su consumo, Y en este aspecto también aparece la idea psicoanalítica de el placer del texto. ¿Sí? Y va a decir allá, es muy, como vuelvo a repetir, es breve esta introducción. Dice, el verdadero valor del psicoanálisis literario reside en que nos da la audacia de quedarnos solos frente a los libros. A mí la palabra libros en particular no es una palabra que me guste. Los textos, la escritura me seduce más que el objeto libro, que me da más idea de mamotreto, de materialidad física, no de materialidad lingüística. Pero bueno, frente a los libros yo pondría textos, palabras, escritura. De reconocer en ellos nuestra propia imagen, es decir, nuestra imagen no tanto en un sentido narcisista, sino en un sentido de proyección del inconsciente. Y en que, a partir de ese reconocimiento, que no es
vernos igual, sino vernos igual al texto. No es tan especular la cuestión, por eso digo no es narcisista, no es mirar en el texto nuestra imagen en un estado de adoración, sino más bien en un estado de interpelación, por eso el reconocimiento. Podemos empezar a comprender el poder que tienen para nosotros. El poder sería precisamente un poder subversivo porque nos muestra a partir del lenguaje, nos muestra en este sentido especular nuestro propio deseo, es decir, al conectarnos desde el inconsciente y desde el cuerpo y desde el goce, se entra en contacto con el propio deseo, es reprimido, por eso es un encuentro, por eso es un hallazgo. Va a decir esta misma introducción que así como el analista frente a su paciente o conjuntamente con su paciente, ¿no? Lo que va a oficiar es una escucha flotante. ¿Qué quiere decir escucha flotante? Es una escucha que no va a cerrar sobre un sentido. El psicoanalista no va a decir lo que te pasa es tal cosa, sino que precisamente esa escucha flotante es como un significante sin acabar, o es como una frase sin terminar, o es como un problema sin resolver, o es un estado sin concluir. Es un movimiento continuo parecido al de la metonimia. Esa escucha flotante, que es obviamente un sentido nuevamente metafórico para una práctica analítica, debe ser comparable o es comparable a la que tiene el lector con la lectura. Es una lectura flotante. La lectura flotante es la lectura del texto, que no cierra sobre un sentido. Una lectura no flotante es la lectura de la obra, porque la obra sería decir, bueno, Madame Bovary quiere decir que si sos infiel a tu marido te terminas suicidando. No sé, por darle un cierre así entre alegórico y moralista. Mientras que una lectura flotante tiene que ver con prestar atención al deseo no cumplido, al goce de Emma Bovary, al gusto por la transgresión, al espacio de lo femenino dentro de las sociedades burguesas. Es decir, un análisis que no termina de cerrar, o una problematización que se va abriendo con la idea de no darle un cierre final, tiene que ver con lo flotante. Lo flotante es flotante en tanto y en cuanto persiste la ambigüedad o se resiste a una sola interpretación certera y final. Eso quiere decir flotante. Entonces, así como el analista tiene una escucha flotante y en esa escucha flotante detecta el otro discurso. Otra cuestión que va a aparecer mucho en esta unidad es lo otro. Entendiendo por lo otro lo diferente a lo conocido, a lo uno, a lo mismo, a lo visible. Lo manifiesto del sueño es un discurso. Lo que no está manifiesto, es decir, eso que está subyacente, es lo otro, lo que está pujando, pugnando, buscando, haciendo fuerza por salir. En algún momento también vamos a recurrir a una frase tal como el inconsciente no consiste, sino que insiste. Es decir, el deseo no es el deseo de tal cosa, sino que insiste. Insiste no solamente por manifestarse, sino que una vez que se manifiesta y alcanza el supuesto objeto de su deseo o supuesto objeto de satisfacción, va a seguir moviéndose, reemplazándolo por otro. Eso otro que va a aparecer en el objeto del deseo, que va a aparecer en el discurso, que va a aparecer en la imagen onírica, es lo que debe detectar, hacia donde debe apuntar, por decirlo de alguna manera, el analista en su escucha flotante. Esa escucha flotante es una escucha que escucha por detrás de lo que se dice. Detecta el otro discurso, el discurso latente del deseo, el discurso reprimido, el discurso sin voz, pero insistente y ensordecedor. Bueno, lo mismo deberá ser el lector y su lectura flotante. Hice una nueva relación con el libro, con el texto comparable a la del analista con su paciente. Es decir, nosotros cuando hagamos crítica literaria desde el semanálisis,
porque hacia allá vamos, Julia Kristeva y el semanálisis. Julia Kristeva es lingüista, es semióloga y digo finalmente porque es como el campo en donde se detuvo ya hace muchos años, es psicoanalista. Entonces la literatura, el psicoanálisis, el semanálisis es el ámbito o el campo de producción teórica de Julia Kristeva. Dice, para el analista, la linealidad de la lógica del lenguaje social de la comunicación son características secundarias respecto de esa otra lógica. Hay otra lógica en el lenguaje que no es la lógica binaria, distributiva, sintáctica, de relación unívoca entre significado y significante, de un sujeto que puede dar cuenta de su deseo, sino otra lógica. Y aceptar la hipótesis de que existe otro texto debajo de ese texto es el punto de partida para que nosotros podamos atravesar esta unidad relacionada con el lenguaje poético y el semanálisis. Oír, leer, esa otra habla. Termina diciendo el capítulo, es la única manera de lograr oír esa otra habla a la que apunta la interpretación. No se trata de ir más allá de la obra, ni de abandonarlas, sino de enriquecer su alcance y su significación